Ahora tenemos para hablarnos de la Ley de Acceso Abierto en el ámbito institucional al doctor Irán Piña Livien, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, realizó estudios de maestría y doctorado en Derecho en la misma institución en Educación Superior. En ambos estudios de posgrado fue aprobado con mención honorífica. Especialista en propiedad intelectual en la sociedad de la información y en garantías, reforma y defensa de la Constitución por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Profesor de tiempo completo definitivo por oposición, adscrito a la Facultad de Derecho de la UAM con reconocimiento de perfil PROMEP de la SEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2007-2010. Su labor docente data de 1997 a la fecha, ha impartido diversas asignaturas y unidades de aprendizaje en el nivel medio superior y superior de su alma mater. También ha colaborado en reconocidas instituciones nacionales de educación superior y en el sector público, dictando conferencias, cursos y seminarios. Responsable y colaborador de diversos proyectos de investigación adscritos a la línea de investigación en Derecho Constitucional del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Jurídicos de esta universidad. Cuenta con diversas publicaciones en materia de Derecho Informático, Derecho Constitucional y Derecho Universitario. Galardonado con el primer lugar en la categoría de investigación del Premio Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 2006, con la investigación denominada El Derecho a la Autodeterminación Informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano. De 2010 a 2012, tuvo a su cargo la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de Educación Superior. Es miembro de la Asociación de Doctores en Derecho del Estado de México, agrupación profesional y académica en la que funge como secretario académico. Desde el 14 de mayo de 2009 se desempeña como abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con ustedes, el doctor Irán Piña Livien. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, al igual que el doctor Jesús Parets, a quien le doy nuevamente la más cordial bienvenida y el agradecimiento por venir a esta universidad y poder compartir sus conocimientos en materia de derechos de propiedad intelectual, muy particularmente en lo tocante a los derechos de autor. También agradezco a la maestra Ivette Tinoco Vilchi, secretaria de Difusión Cultural de nuestra universidad, el favor de su presencia y sobre todo el poder disponer de su tiempo para podernos escuchar, así como también a nuestra compañera Rosario Rogel, quien desde hace también muchos años ha estado involucrada en este movimiento internacional del acceso abierto. Muchas gracias y también doy la más cordial bienvenida al licenciado León Felipe Sánchez Ambía, quien obviamente también estará tocando un tema importante que me parece nodal en una de las diapositivas que yo pondré a consideración de ustedes. Es parte de los retos que tiene la Universidad Pública Mexicana con o sin autonomía, porque obviamente el impacto aún todavía no lo alcanzamos prácticamente a medir. Les doy a todos ustedes también la bienvenida a la maestra Luz María Jaimes Legorreta, a algunos colegas, no quiero omitir a alguien y obviamente desde aquí mi abrazo a todos. Bien, vamos a comenzar esta disertación, esta exposición, primeramente para conocer qué es el Open Access. Nos ha quedado claro que el derecho de autor es la prerrogativa, es la facultad, la potestad jurídica que tiene una persona para que se le pueda atribuir la propiedad tanto material como intelectual respecto de una obra literaria, artística, científica o cualquiera de las que define la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 13. En este sentido, todas las obras sabemos, todos creo hemos tenido a la mano, los universitarios, más de un libro, ¿sí?, a la mano, y hemos revisado lo que se denomina la hoja legal. Esa hoja legal contiene una serie
de elementos como el editor, la fecha de edición, el domicilio del editor y asimismo contiene otros elementos como el número ISBN, entre otros tantos. Esta es obviamente una obligación que tiene el editor. Sin ese tipo de datos o de elementos de identificación, simple y sencillamente la obra no puede tampoco circular. En este sentido, debemos de entender que vamos por un libro a la librería y lo adquirimos, es decir, pagamos por un ejemplar, por una copia de esa obra. Sin embargo, en el Open Access, ¿sí?, que es ante todo, les quiero señalar, un movimiento internacional para poder difundir sin el costo o la erogación de una obra intelectual, llámese libro, llámese revista o cualquier otro documento que ha sido creado por alguien. En este sentido, en términos generales, el Open Access es la promoción y el uso de Internet, que es obviamente algo a lo que yo denomino el presupuesto básico. Si no existe Internet, si no hay acceso a la red, no puede haber acceso abierto. Y de ahí que Internet sea visto como el vehículo o el medio de comunicación de carácter eficaz para poder difundir el conocimiento científico y, sin lugar a dudas, esto es parte también de la reflexión humana, en donde el autor o el propietario de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de los derechos patrimoniales o de explotación, va a otorgar a quien desee esa obra el permiso necesario, es decir, un derecho para que de manera libre, irrevocable, universal y también de manera perpetua tenga acceso mediante una licencia para llevar a cabo la copia, la utilización, distribución, transmisión y presentación de la obra de manera pública y que pueda también distribuir cualquier tipo de obra derivada. Es decir, el poder hacer también uso de copias para uso personal, al igual que en los derechos de autor. ¿Cuál es el origen del Open Access? Es fundamentalmente este movimiento auspiciado a través de 3 declaraciones que se dan en principios de este siglo, es decir, en los años 2002, 2003 y obviamente entre Budapest y Berlín. Aquí la Sociedad Científica Internacional lo que buscó fue pronunciarse para que los recursos y los productos, sobre todo de la investigación científica, se pudieran compartir de manera libre entre todos los integrantes de la comunidad científica. Esto, sin lugar a dudas, les reitero, no puede ser o no puede darse si no es a través de Internet. La que sigue, de favor. Les señalaba yo a ustedes hace un momento que para mí Internet es el presupuesto básico. Obviamente tenemos que tener en consideración también la existencia de la brecha digital en los al menos 2 aspectos que representa la brecha digital, y en este sentido me permito señalar a ustedes que para que este presupuesto básico pueda funcionar de una forma un poco más adecuada, es necesario el reconocimiento del derecho ciudadano al mundo digital o bien el derecho de acceso a Internet, es decir, la posibilidad que tengamos de acceder, de contar con una conexión a Internet, o en algunos otros países también se le denomina como el derecho de banda ancha o de acceso a la banda ancha, que nos permita a la vez podernos insertar a las universidades, a todas las instituciones y sistemas educativos del mundo en la denominada sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, se trata de una política de Estado en la cual debe de regir una serie de patrones, por ejemplo, de competencia entre los diferentes entes o, en este caso en nuestro país, de los concesionarios, quienes tienen la concesión por parte del Estado mexicano para poder brindar los servicios de telefonía de acceso a Internet. Internet como derecho fundamental, o en este sentido, si alguien lo quiere ver como derecho humano,
dista todavía hoy de un reconocimiento internacional por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, por ello debido a que ha sido muy tímido el reconocimiento que la propia ONU pudiera hacer. Para quienes les interese este tipo de temas y obviamente la lectura a detalle, lo pueden hacer a través de los informes del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que son relativos a la libertad de expresión en Internet. En este texto, particularmente en el punto 3, el informe del relator, que posteriormente fue retomado por la Asamblea General de la ONU, exhorta a los estados que son miembros de la ONU a poder promover y facilitar el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países. Es todo lo que dice, es un exhorto. Pero habrá que señalar que también este informe del relator no tiene una fuerza vinculante, es decir, no se trata de un tratado internacional, de un pacto, de un acuerdo, simplemente es un informe. Y los informes no tienen más que el objetivo de orientar o de dirigir una cierta toma de decisiones a futuro. Por ello, el reconocimiento internacional del derecho ciudadano al mundo digital, podemos decir que es de un reciente cuño, es decir, todavía a nivel mundial las constituciones están comenzando a intentar reconocer este derecho ciudadano, ya bien sea o a través de una reforma constitucional y expresarlo, plasmarlo, ese derecho de una o de otra fórmula o con uno u otros nombres, o bien a través de las decisiones judiciales emitidas por los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas, como es en el caso de España, de Estonia, Finlandia, Francia, Costa Rica y México, que en nuestro caso es también paradigmático, puesto que antes que la Constitución Federal incorporara en el artículo 6º este derecho de acceso a Internet, el Estado de Colima, a través de su Constitución, lo había ya incorporado de manera previa. Yo quiero brevemente también, para no abusar del tiempo, señalar que los académicos, los investigadores, tenemos una disyuntiva de la producción académica. Por un lado se encuentran, y miren que es cosa curiosa, y no fue premeditado, pero existen los derechos denominados copyright, y aquí el doctor Jesús está de mi lado derecho, y también están los llamados copyleft, que precisamente León Felipe curiosamente está a mi izquierda, y creo, les juro que no fue premeditado, donde obviamente hay un choque no solamente de términos, un copyright, un copyleft, sino que existe una diferenciación, puesto que a través de una licencia es el punto nodal de diferenciación sustancial entre el copyright y el copyleft, ya que a través del copyleft o de los derechos que se van a estipular a través de las licencias Creative Commons, el autor de manera previa va a decir a los demás qué es lo que podemos hacer con su obra. Y en el copyright existe mi obra, pero el que quiera utilizarla me tiene que pedir un permiso y ya sabré yo si lo concedo o no lo concedo. La que sigue, por favor. Brevemente me voy a referir al contexto legal para podernos introducir de manera también muy rápida en el contexto de la reforma legal que está teniendo nuestro país y en el cual, como ya lo señalaba la doctora Rogel, el día de hoy, más o menos a estas horas, estará comenzando la Cámara de Diputados a trabajar sobre el dictamen que fue presentado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara el 20 de marzo. En el contexto internacional, debemos señalar que la Unión Europea, a través de dos directivas,
ha establecido la reutilización de la información en el sector público. Y en España tenemos una ley que es la de Ciencia, Tecnología y la Innovación del 1 de junio del 2014. Obviamente, cada caso es muy particular. En España solamente hay un artículo legal, que es el artículo 37 de esta ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, en donde se especifica el acceso abierto, no más, es un solo artículo. En el caso argentino y en el caso de Perú, obviamente ellos, por su propia tradición y forma jurídica, han llevado a cabo dos leyes. La ley en el caso de Argentina es la 26.899 y para Perú la 30.035. En ambas se regulan los repositorios y se crean estos. En ese sentido, yo debo de señalar que el caso argentino es hasta este momento el más adelantado, no porque tenga más artículos o porque tenga una creación reciente, sino porque lo coloca como un deber, es decir, como una obligatoriedad, no solamente del Estado de diseñar este tipo de políticas públicas de acceso abierto, sino porque también lo establece como una obligación el depósito de esta información para el acceso abierto. En el caso de nuestro país, que sería la siguiente diapositiva, debemos de señalar, y obviamente también me gusta un poco los antecedentes, ya había existido también por parte de la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo un primer intento de regulación del acceso abierto en nuestro país. Esto se da en el mes de marzo del 2013 mediante la reforma de dos leyes, o la propuesta de dos leyes, y obviamente ahí pareciera que hay un error, pero no, está textual. En ese momento se señaló en la iniciativa Ley General de Ciencia y Tecnología y la Ley General de Educación. Y obviamente con el acercamiento que ha tenido la senadora a las diversas entidades públicas involucradas en el Open Access en México y fundamentalmente a nuestra propia universidad, se llevó a cabo el retiro de esta iniciativa. Se hicieron dos foros de análisis y discusión en los cuales de uno de ellos fuimos sede, y entre diciembre y marzo de 2013 se logró el proceso legislativo de esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar a la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y sobre todo a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, de quien va a operar, de quien va a operativizar el Repositorio Nacional de México. En este sentido, yo dejaré también a la consideración de todos y cada uno de ustedes las demás diapositivas, y para obviamente también ya ceder el uso del tiempo a León Felipe y no abusar de la voz, la última prácticamente diapositiva, ¿cuáles son los retos a los que nosotros como universidad nos estamos enfrentando y sobre todo quienes tenemos a nuestro cargo las oficinas de representación legal de las universidades? El potencial que tenemos es liberar la ciencia, pero muy particularmente todo el contenido que está en libros, en revistas, en materiales académicos y administrativos de cualquier naturaleza que sean indudablemente públicos. Aquí hay que señalar algo muy enfáticamente. Uno de los límites que tiene la ley, o de los tantos límites que tendrá la ley y en su aplicación, es precisamente los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial, es decir, secretos industriales, marcas, patentes, así como también los derechos de obtentor, es decir, los derechos que recaen sobre los derechos de cuando se obtiene una nueva variedad vegetal. Algo que es importante tener presente es que vamos a tener que modificar las universidades, no solamente esta universidad, todas,
los documentos legales a través de los cuales se ceden los derechos de propiedad intelectual sobre las obras académicas y asimismo también modificar los contratos de edición con todas y cada una de las casas editoriales. Esto indudablemente es un choque, es como colocar, no puedo decir que agua y aceite, pero sí colocar en un mismo recipiente agua caliente y agua fría. Obviamente va a venir una colisión de intereses, sobre todo porque la editorial es una industria, y esa industria indudablemente que tiene, como lo hemos señalado con algunos compañeros académicos, debe de otorgar no solamente un nuevo esquema editorial y obviamente de distribución de la obra, sino que también tiene que dar cumplimiento a las disposiciones de estas 3 leyes que ya se están reformando en nuestro país. Finalmente, ¿qué es lo que nos compete a los académicos, a los científicos? ¿Qué es lo que les compete? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Debemos señalar que el CONACYT debe de establecer una política uniforme. Hoy día hay varios movimientos, varios foros nacionales orientados no solamente a la transparencia y rendición de cuentas, que es uno de los elementos también por los cuales de los que se motiva el establecimiento de estas normas, porque obviamente el recurso con el cual nosotros escribimos un libro, con el que hacemos una investigación, es con financiamiento público, ya sea total o parcial, y por lo tanto se debe de transparentar y de rendir cuentas sobre el manejo de ese recurso. Por otra parte, tiene que haber un fortalecimiento tecnológico. ¿Qué quiere decir el fortalecimiento tecnológico? Que deben de haber sistemas no solamente mucho más seguros en cuanto a la infraestructura informática, sino que hay universidades que apenas si cuentan con lo elemental y lo necesario para el día a día, y ello implica dotarles de recursos para poderlos subir a este tipo de plataformas. Y finalmente, un tercer elemento que considero yo importante es la difusión, la capacitación de estos temas a efecto de que las universidades públicas sean la punta de lanza en este manejo del acceso abierto en nuestro país. Por mi parte sería cuanto, y también, al igual que el doctor Jesús Paredes, quedo a sus órdenes si hay algún comentario. Muchas gracias. Gracias al doctor Irán Piña.